Eh, Todos más o menos ya van con hambre y todas estas cosas. Yo les prometo que va a ser una exposición muy cortica. Yo voy a pedir solo media horita después para poder... Mentiras, no. Bien, entonces continuemos. Este título de esta presentación, que no tiene sino una diapositiva, porque... Ah, sí, sí pasa. Bien, fue propuesto por la doctora Andrea Amalia Ramos, a quien le agradezco muchísimo, por supuesto, la invitación, a Lika por este esfuerzo. Y además es muy agradable encontrarme con tanta gente a la cual aprecio mucho. Entonces, para empezar con la exposición, quisiera contarles que pues le formulé una pregunta a la inteligencia artificial. Es una herramienta muy interesante, igualita a un PowerPoint o cualquier otra de esas cosas. Pues. Entonces, en consonancia más o menos con lo que nos han contado algunos otros expositores, eso de patógenos, enfermedades, lo bueno, lo malo, tiene una connotación muy antropocéntrica, ¿cierto? Entonces yo le pregunté, bueno, ¿esos sí son realmente patógenos o es una creación artificial? Y en ese momento, o en virtud de esas respuestas, pues entonces el concepto de control cambia. ¿Viste? Como para dónde apunto, para no, a los ojos, ¿cómo hacemos? Para que pase. Bien, entonces, la percepción negativa de los patógenos es básicamente una idea, y la comprensión de cómo funcionan tal vez nos hable de cosas distintas. Lo que pasa es que nos interesa lo mismo, nos interesa el mismo maíz, nos interesa la misma papa, nos interesan las mismas cosas, pero sencillamente son componentes en ambiente. ¿Listo? No he podido saber. Cada vez que va a pasar esta diapositiva tengo que apuntar 300 veces. Decime para dónde apunto. A cualquier lado. Eso. Entonces, lo logré. Entonces, yo me tomé la licencia de cambiar un poquito y les voy a contar que esta exposición la hice desde una perspectiva de curiosidad. ¿Vale? Sí, bueno, entonces, la primera cosa es cómo matematizamos o cómo volvemos medible una cosa que es totalmente aleatoria. El control biológico tiene muy mala reputación porque unas veces sí, otras veces quién sabe. Sin embargo, sí hay un tipo de matemáticas que explican cómo funcionan estos fenómenos. Son los sistemas dinámicos no lineales, que son explicados a través de la teoría del caos. Y a través de este tipo de matemáticas y otras, que eso que dijeron al principio de espectroscopía de reflectancia, gracias. ¡Qué alivio! Gracias. Las matemáticas son una de las cosas que anticipo tienen que evolucionar o cambiar, o tenemos que cambiar los paradigmas para medir lo que hacemos, y nos va a dar unos resultados muy distintos. Porque, ven, están funcionando las animaciones. Bien, voy a hablar sobre control biológico, pero entonces para hablar de control biológico necesariamente hay que referirnos a algunos conceptos, ¿cierto? Que aquí cíclicamente nos refieren a lo que es vida en sí mismo. Y entonces, con esto en mente, todos hablamos de vida y entonces hasta le decimos a alguien que es mi vida o lo que sea. Pero entonces ese concepto y cómo todo esto entra en el equilibrio es lo que nosotros, cuando lo vemos con ciertas miradas, es a lo que denominamos control biológico. Fijémonos qué es vida. Este es, decía hace muchos años con mucho orgullo, el nuevo árbol de la vida, pues ya tiene siempre 7 años, ya no es tan nuevo. Fijémonos en lo siguiente. Esta publicación, que es del 2016, nos cuenta que nosotros estamos por aquí, en Opisthocomta, aquí están los eucariotas, y todo este vasto número de bracitos son bacterias. ¿Cierto? La mayor diversidad del planeta, se los anticipo, en organismos vivos son bacterias. Sin embargo, en patología, en fitopatología, yo siempre hago una pregunta rápida: cuéntame 10 hongos patógenos, y la gente de velocidad los menciona. Pero, bueno, listo, entonces aquí hay más o menos, digamos que en proporción, 100,
200 veces más. Entonces dígame, 20 bacterias patógenas o 100 bacterias patógenas, fitopatógenas. Tratemos de hacer la lista. Y nos damos cuenta, uno dice, pues cuando yo estudiaba no habían sino 4 géneros o 5, ¿cierto? Y sí, está bien, fue el milenio pasado, pero pues todas estas, algunas ya habían evolucionado y ya existían en el planeta. Sin embargo, nosotros sabemos muy poco realmente sobre la diversidad. A ver, ¿qué es la historia? Entonces, la primera cosa de por qué están excluidos ahí entes tan importantes como los virus son estas cosas que los científicos han definido como los principios de la vida. Para decir que usted está vivo, tiene que chulear en un cuestionario todos estos puntos que están aquí. Organización celular, metabolismo, homeostasis, que es la capacidad del equilibrio dinámico, crecimiento, desarrollo, respuesta a estímulos, adaptación y evolución. Sin embargo, los entes más comunes en la Tierra son los virus, son los fagos, y nosotros con problemas con bacterias. Y sabemos que las bacterias controlan a los hongos y así en cadena. Y sin embargo, a pesar de lo comunes que ellos puedan ser, porque son los más abundantes, no están vivos, ¿cierto? No hacen parte de la vida, pero sí hacen parte del control biológico. Y es un poquito de lo cual quiero hablar hoy. Bien, entonces las comunidades bacterianas, ¿por qué son tantas? ¿Por qué nos atacan? ¿Por qué son problemáticas? Porque se han organizado en consorcios y esos consorcios permiten a las comunidades bacterianas protegerse de la actividad de los fagos, de estos virus que los pueden parasitar y acabar con ellos. Por eso existe la vida. Entonces no es que una bacteria en sí misma tenga la capacidad enorme de hacer la pugna o la guerra contra un virus o un grupo de virus contra los fagos, sino que es esa capacidad asociativa que tienen estas comunidades de defenderse. Y esto más o menos nos va dando luces sobre qué es entonces el control biológico y cómo funciona. A ver que no hemos podido. Bien, entonces aquí en esta se los muestro más o menos en cifras. Está desactualizada porque estos van muchísimo más lejos. Sin embargo, quería contarles, el entendimiento de la diversidad de la vida ha cambiado. Yo cuando estudiaba, por ejemplo, me decían los insectos, dentro de los animales, los artrópodos son el grupo más abundante. Ahora sabemos que vivos son las bacterias. Y por aquí, entonces, van los grupos. Estas estimaciones, por ejemplo, nos dicen, nosotros conocemos más o menos 156.000 especies de hongos y se estima que hay más o menos 3 millones. Todo lo que nos falta. Y yo no me sé sino Fusarium y Colectotrichum y ahora se los voy a explicar en la exposición. Pero el resto, los otros 155.998, uno realmente no entiende esa gran diversidad y todo lo que le espera, el reto que nos espera. Y simplificamos las cosas, ¿cierto? En pos de ese conocimiento. Recordemos que hasta hace, algunos sí podemos recordar, otros de ustedes lo saben por los libros. Hace más o menos 150 años, ¿cierto? Cuando empezamos a entender que las enfermedades en las plantas tienen agentes causales y no son castigo divino, ¿cierto? Entonces empezamos a entender la causalidad, ¿cierto? Un patógeno, una enfermedad. Antes esto no se sabía y tal vez ese es el atraso que tenemos, porque cualquiera que hiciera ciencia, pues que lo diga Galileo, Copérnico, en fin, o que lo dijera. Bien, entonces una de esas simplificaciones y de las cosas que sabemos, por ejemplo, es este común patógeno que encontramos los colombianos. Todo colombiano que se respete sabe qué es esto o ha comido banano pecoso, ¿cierto? Y hablamos de Colectotrichum. Yo les dije que era uno de los que me sabía, entonces aquí voy a hablar de este. Ok. Bien, Colectotrichum gloesporioides. Lo tenemos en todos los manuales, en todas partes. Sin embargo, nos dijeron desde el 2010 que no es un patógeno común. Es el patógeno de los patógenos menos comunes en los trópicos. Y ustedes van a decir, ¿ah, sí? ¿Pero y por qué me lo encuentro? ¿Por qué lo veo? Porque ahora
Digamos que nosotros, para definir especie, tenemos varios caracteres. Los morfológicos, pero también tenemos genéticos, metabólicos, ecológicos. Los caracteres morfológicos son de más lenta evolución o cambio dentro de las especies. Y hay otros un poco más rápidos. Entonces, la morfología puede ser exactamente igual, pero el genoma distinto, las funciones metabólicas distintas. Entonces, tenemos unas cosas que se llaman complejos de especies. Esos complejos de especies, por ejemplo, en Colectotrichum hay 15. Entonces, hay una especie que se llama, un complejo de esos que se llama Colectotrichum gloesporioides, que es lo que nosotros vemos en los laboratorios, la esporita así, la esporita así. Ese complejo tiene 24 especies. Y dentro de esas 24 especies de Colectotrichum gloesporioides, por ejemplo, está Colectotrichum cajaue, que es el agente causal del CBD, enfermedad que no tenemos ni queremos tener. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener absolutamente claro qué, cómo y dónde para hacer control biológico o para hacer control y empezar a hacer dentro de estos el biológico. Pero otra de las cosas que hay ahí, aparte de la identidad, que es absolutamente importante, pero pasa, es que también hay complejos de especies dentro de las lesiones, ¿cierto? Esto es una cosa que nos hemos venido encontrando con muchísima frecuencia. Por ejemplo, este artículo, que también tiene muchos años, nos dice lo siguiente, les voy a señalar aquí, la cigatoca negra, en realidad se llama el complejo cigatoca. Lo que encontraron en este muestreo, que es de orden mundial, hay 20 especies de Mycopharelas asociadas a esas lesiones. Y miremos un poquitico acá, estos son resultados de Costa Rica. Esta es Mycopharela fijiensis, musícola y eumuse, cada una de ellas está en barras en distinto color, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Mycopharela eumuse, que es un Mycopharela del cual nunca hablamos en el país, no nos dirigimos a él, pero en Costa Rica, en los muestreos de hace 15 años, es el que aparece en mayor frecuencia intraensayo, interensayo e intermuestra, ¿cierto? Entonces, uno de los desafíos que nosotros tenemos es entender ese conglomerado y en virtud de eso, por ejemplo, modificar, propuesta respetuosa, las pruebas de sensibilidad que van dirigidas únicamente a Mycopharela fijiensis, para poder entender un poco mejor el panorama. Pero igual, miremos aquí, este es un tejido sano y este, que les muestro a continuación, el tejido afectado, esta es una lesión con Mycopharela de cigatoca, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede uno notar en esas lesiones? A mí me gusta mucho la microscopía electrónica, un poco menos la biología molecular, la padezco. Nosotros encontramos aquí una diferencia de morfología. Si uno dice, pero esos son contaminantes, sí, pero en todas las muestras. No, son copatógenos o patógenos acompañantes. En ese sentido, entonces nosotros podemos ver también aquí, en estas lesiones, que a esta escala estos son hongos, pero por aquí hay bacterias. No, pero es que eso es común, eso está en todas partes. Sí, las bacterias están en todas partes. Y esa es una de las cosas que tenemos que empezar a revisar. Entonces, esta fotografía es de Koch. Recuerden los famosísimos postulados de Koch. Todos nosotros, cuando vamos a hacer un trabajo, revisar lo que sea, siempre decimos, bueno, y ya le hicieron los postulados de Koch, ¿cierto? Un patógeno, una enfermedad. Usted aísla el patógeno, lo inocula, los mismos síntomas, lo reaísla, chuleado. Ese es el agente causal. Sin embargo, discúlpenme, mis muy estimados exalumnos, va a ser la misma pregunta que hacía en clase. ¿Por cuántas razones le duele a uno la cabeza? ¿Cierto? Entonces yo lo que hacía en los salones de clase era empezar. Y si eran 60, cada uno tenía que decir una razón diferente a la anterior. Y encontramos 60 razones para el dolor de cabeza, y así con cualquier cosa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros homologamos los síntomas como a la huella digital del patógeno, ¿cierto? Y en muchos casos no lo es.
y en otros casos aún peor. Varios patógenos hacen lo mismo, lo que pasa es que hay un patógeno primario o uno que es más fácil cultivar y a ese le achacamos la culpa. Esto era lo que nos decían los postulados de Koch. Veamos qué dice ahora el jefe del consorcio microbioma del planeta. Ay. No, esto es demasiada tecnología. Allá en Medellín no hay de esto. Robert Knight es el director del Centro de Innovación de Microbioma. Él es el director de un gran consorcio que hay de investigadores en el mundo para hacer el microbioma del planeta. Ya vamos a hablar de qué es eso, todos los microbios de todo el planeta. Qué susto. Robert Knight, cuando habla de patologías en humanos, saben que dice exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos en agricultura. Yo sé que ustedes muy juiciosos saben leer todos muy bien y mejor que yo, pero me voy a permitir señalarles aquí. Un microbio o patrón de microbioma no tiene por qué causar la enfermedad, sino simplemente actuar como un marcador preciso de la enfermedad. Es un marcador de la enfermedad, no un agente causal. Cuando este hombre dice esto, y lo dice para medicina humana, ustedes saben que es muy cuidadosamente elaborado el concepto, que no están jugando, porque en medicina humana son mucho más estrictas ciertas pruebas. Entonces, hacia dónde voy con todo esto, es que nosotros tenemos un sesgo científico alto en esta disciplina. Esta es Jo Handelsman. Ella en los años 80 describió una cosa que se llama la paradoja de la microbiología. Cuando hacemos diagnóstico en laboratorio, nosotros podemos cultivar apenitas del 1 al 3% de los microorganismos que hay. Entonces, en términos prácticos o coloquiales, ¿cierto? Yo le decía a don Chucho, todos los estudiantes de agronomía aquí en la de Bogotá lo saben en la Nacional, Chucho, de 100 diagnósticos que llegan, ¿en cuántos decimos la verdad? Dígame pues, qué pesar de Chucho. Me lo saludan cuando lo vean, lo quiero con todo mi corazón. Realmente, de 1 a 3 veces decimos la verdad. ¿Por qué? Por probabilidad. Por probabilidad. Las otras veces no lo podemos cultivar. Esta dama, que sigue siendo activa, está en la Universidad de Wisconsin, lo que encontró es a través de microscopía electrónica. Ella decía, yo de esta lesión no aíslo sino una sola cosita. Y cuando cuento, hay 10 más. Ella lo hizo en los años 80. Cuando ya en los años 90 vino la explosión de tecnologías con el ADN y tal, claro, le confirmaron los datos y la paradoja de la microbiología sigue existiendo. Entonces, ustedes me siguen creyendo cuando me mandan cosas a los centros de diagnóstico. Ya no. Ya no. Eso es muy sensato. Porque sigo haciendo diagnóstico, les advierto. Entonces, lo que esta mujer nos enseña es lo siguiente, ¿cierto? Nosotros tenemos unas cuenticas hechas, hablando de cuenticas, a ver cómo hay de tiempo. 1 por 10 a la 5 UFCs de hongos en el suelo, control biológico. Sí, pero son 10 veces más. Sería 1 por 10 a la 6, ¿cierto? O 100 veces más. 1 por 10 a la 7. Bacterias, 1 por 10 a la 8, que yo no sé cómo lee ese número. Y entonces serían 1 por 10 a la 10. Siempre hagan esos cálculos con lo que no cultivamos. Eso es lo que tiene un suelo. Nosotros somos cosa parecida. Entonces, aquí hay 3 puntos que quiero que consideremos, porque mi exposición es muy cortica, ya con esto se acaba. Mentiras, no. Es que nosotros somos básicamente microbios y vivimos en un planeta microbiano. Y eso se parece, es igualito a la materia oscura. El 97% del universo es materia oscura. No la vemos, no sabemos cómo es. Desvía la luz, sabemos que existe, más nada. Igual con los microbios, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos trillones
de microbios que afectan nuestra vida. ¿Y saben qué? Bueno, ya lo han escuchado muchas veces, somos más microbios que personas. Tenemos 30 trillones de células humanas y tenemos 39 trillones de células microbianas. Somos más microbios que personas. ¿Por qué tenemos forma humana? Algunos no, pero eso es otra historia de otro día. ¿Por qué? Porque las células humanas pues, son en tamaño más grande, pero nosotros somos dominados por los microbios. Este es también un ejemplo de clase. Y me encanta hacerlo en esta región del país, porque saben exactamente la definición del siguiente término. Cuando uno está en la inmunda, ¿cierto? En campo, aquí hay una gran concentración de agrónomos, biólogos y personas dedicadas al campo. Cuando uno está lejos, enfermo, como con un principio de COVID, mentiras, no hay gripa, y tiene hambre, ¿quién hace la comida que uno extraña? Pueden decirlo en voz alta. Ah, de nada. De nada, Samuel. Bien, casi todo el mundo menciona a su cuidador primario. Nuestros microbiomas moldean cómo pensamos, qué hacemos, qué pareja escogemos, qué comida comemos, el ají. ¿Quiénes de ustedes no coinciden una empanada sin ají? Levanten la mano. Y es que ustedes, los otros, no comen ají. Levanten la mano los que no comen ají. Sácame de aquí, Nico, esto está muy raro. Bien, nosotros los habitantes del trópico tenemos como hábito comer cosas picantes por protección a microbios, ¿cierto? Los microbios moldean nuestros hábitos, moldean lo que somos. Miren, y si eso es con nosotros que nos podemos mover, bañarnos, gritar, correr, usar desodorante, cosas, ¿ustedes se imaginan una planta quieta que no tiene sino estar, luchar o morir, ¿cierto? Así va funcionando el control biológico. Entonces, este es el primer punto a considerar. El segundo ya se los conté, somos mayoritariamente microbios, ellas más que nosotros. Este es el Human Microbiome Project. Y la tercera cosa, ¿cómo hacemos entonces con todo esto para producir no moneda, sino riqueza a las naciones? ¿Cierto? Porque yo le estoy diciendo es que no sabemos. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de eso en Plata Blanca. ¿Qué sabemos, qué no sabemos y qué podemos hacer con lo que sí sabemos? Vamos con esto y voy a exponer ahora sí. Bueno, entonces tenemos un microbioma. El microbioma son nuestros microbios, ¿cierto? Y esos microbios, esos genes de esos microbios, más nuestros genes, son nuestro hologenoma. Nosotros somos entonces holobiontes, microorganismos, superorganismos en el sentido estricto de la palabra. Los suelos lo son enormemente, 1 por 10 a la 13 solamente en cultivables, eso significa como 1 por 10 a la 15. Eso es lo que es un suelo sano. Eso es una raíz. Y además hay una cosa maravillosa con las plantas. Aquí hay personas que se dedican a la industria de los fertilizantes, ¿cierto? ¿Vino alguno? ¿Hay alguno infiltrado? Sí. Bien, mucho dinero se gasta en fertilizantes, pero las plantas, solo porque sí, solo porque es cool, entregan a la rizosfera entre el 20 y el 40% de los fotosintatos. ¿Sabían eso? Es increíble, o sea, es demasiado. Y solo porque sí, ¿ustedes saben qué haríamos con un 40% más de esos fotosintatos? Dominaríamos el mundo. Se los digo, en términos de mercados, en términos de cosas. En la naturaleza nada es gratis. Las plantas hacen eso porque esos microorganismos que están ahí, en esas raíces, son supremamente importantes. Dominan el mundo para que lo sepan. Entonces, cuando ese microbioma, junto con todo lo que la planta acepta, que es el microbioma vegetal, entra, por ejemplo, en suelos, en un desequilibrio, se genera un patobioma.
Son microbios que conducen a la patogenicidad. Ese patobioma no es tan simplista como eso que les mostraba de Colectotrichum o de Mycosphærella. Apenas estamos arañando el conocimiento con respecto a esto, porque son hongos, no más por sospecha. Bien, entonces, se le acabaron las pilas. Bien, cuando nosotros queremos o estamos en un mundo ideal, ¿cierto? Encontramos que tenemos que empezar a entender cómo es que estas cosas nuevas que nos está diciendo la patología vegetal, la microbiología, que hemos copiado desde la medicina, las usamos. La primera cosa es identificar qué es qué, ¿cierto? Entonces, les recomiendo, y por eso lo quise poner aquí en la exposición, este artículo, donde están los hongos ahora. Esto es, ¿cierto? Aquí hay partes de algunos. Estos son los nuevos. ¿Y saben qué es lo maravilloso de este nuevo conocimiento? Que aquí nos empiezan a decir, por ejemplo, entomophthoromycotina, Quixelomycota, por aquí arriba, Ophistosporidia, Neocalismatigomycota. Todos esos nos están hablando de control biológico, de asociaciones a insectos, que no vemos, que no son cultivables, pero que favorecemos con prácticas agrícolas. Lo anticipo. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos de estos que están asociados a insectos y no son boveria o no son metarricio. Cierto que las presentaciones se las van a entregar, esta es para todos, salvo un par de foticos de unas cosas que tengo pendientes. Oíste, ¿me ayudas pasando las diapositivas? Que me voy a enloquecer aquí. Y además, mira que ya casi es tiempo de irme. Bien. Entonces, nosotros cuando empezamos a ver toda esa diversidad, empezamos a hablar nosotros decimos, esto es como una caja negra. Siguiente. Más cuando hablamos de diversidad bacteriana. Siguiente. Pero ni caja ni negra. Así es la caja de los aviones y ese es un término que usamos. No, si hay cosas que sabemos, hay cosas que podemos hacer. La primera cosa es empezar a romper paradigmas, empezar a estudiar, pero a estudiar tranquilos, a decir, ay no, todo eso tan abrumador, no venga. Hay unos cuantos que usamos en agricultura, hay unos cuantos que siguen siendo útiles y hay que abrir la mente a otros cuantos nuevos. Esa es la primera cosa. Siguiente. Para empezar a entender, siguiente, te voy a estar molestando, discúlpame, que nosotros no podemos ver en blanco y negro algunos aspectos de la agricultura. El siguiente, y es el microbioma acompañante. Es de las primeras cosas que tenemos, a las cuales nos tenemos que abrir. La microbiología de suelos con todos esos grandiosos acompañantes que nos estaba mencionando el profesor en su exposición anterior. Cómo los moldeamos, cómo los modulamos, son el primer componente en control biológico y está en las fincas o está en las casas. Bien, vamos a ver si yo lo puedo intentar desde aquí. Ok. Y con eso modulamos los microbiomas. La primera cosa es que los biofertilizantes o todos los componentes orgánicos que vayan a suelo son conducentes a aumentar los microbiomas, siempre y cuando sean incorporados cuidadosamente y con bioseguridad. Pero ese es un hecho. La otra cosa, con respecto al control biológico actual, para empezar con unos ejemplos, son la estimulación del sistema inmune. Nosotros vinimos a entender que había sistema inmune en vegetales en el 2006. Y en el 2014, sistema neurobiología en plantas. Stefano Mancuso dirige en Italia desde hace 9 años, ya casi 10, el laboratorio de neurobiología vegetal. ¿Y saben a qué se dedica? Al estudio de las raíces y suelo. Y la otra es la diversidad vegetal. Alguna vez hace muchos años estuve en un curso de sanidad de suelos, en otra parte,
y me sorprendió mucho la baja diversidad en los sistemas agrícolas en ese país. La diversidad microbiana va de la mano de la diversidad vegetal. Esta planta y sus fotosintatos modulan el microbioma. Mientras más plantas acompañantes haya, yo no sé si se les dice arbences o malezas, cada rato me hago matar de los expertos en esto, pero ustedes me entienden, ¿cierto? Esas plantas acompañantes son supremamente importantes, pero no solamente esas, sino la diversidad en cuanto a cultivos, a recursos vegetales promisorios, pero en sí mismo a lo que ahorita mencionaba el primer expositor, esos refugios, ¿cierto?, que se hacen para los insectos y que se hace cuando hay transgénicos, también deben ocurrir para los controladores biológicos y para la diversidad microbiana. Entonces, el primer precepto es la diversidad, y son cosas que uno hace normalmente para poder ser un poco así. Entonces, si nosotros somos mayoritariamente microbios, y ya se habla de probióticos, de prebióticos, listo que en 10 minutos acá. En las plantas también. Quiero mostrarles una cosa asombrosa. Pues esto me deja así, sí, ya me dejó. Resulta que este es un artículo donde sacan los métodos estandarizados para medir microbiomas, para que todos hagamos lo mismo y los resultados se parezcan aquí en cualquier parte del mundo. Este artículo, que es del 2022, este artículo nos muestra un panorama grandísimo de más o menos 5.000 muestras. ¿Qué encontraron? Encontraron 3 organismos dominantes. Hay 2 a los cuales quiero referirme. El primero de ellos es Panthoea agglomerans. En los detritos de las muestras de todo el mundo encontraron Panthoea agglomerans. Panthoea es un género común para nosotros. Panthoea agglomerans es un descomponedor y recientemente causó algunas epidemias en Asia, en arroz. Sin embargo, está en todas las muestras del mundo. Modular ese microbioma es importante. Hay otro que se llama Conexibacter boesi. Aquí tengo un error. Este artículo es del 2023. Esta es una especie nueva. Está en todos y cada uno de los suelos muestreados en el mundo. Tiene una particularidad, no se deja cultivar o se cultiva bajo condiciones muy específicas. Esa es uno de esos puntos claves, ¿cierto?, que se toca como un punto de acupuntura para salud de suelo. Esta bacteria fue descrita en marzo de este año, Conexibacter, lo mismo que la bacteria asociada a humanos. Tenemos una connotación. Panthoea agglomerans también puede causar problemas en humanos, puede causar septicemias y problemas en bebés. Sin embargo, está en todas las muestras del mundo. ¿Qué hace que unas veces sea patogénica, otras veces no? Las comunidades acompañantes. Entonces, en contrapropuesta, se dice, ¿qué hace que a veces Bacillus, que es un controlador biológico que usamos muy frecuentemente, y saben por qué? Porque es fácil cultivar. Sí, es complicado de cultivar, pero es más fácil que otros. Las pseudomonas son fáciles de cultivar. Uno tiene unas bacterias ahí todas lentas creciendo y llega una pseudomonas y borra todo lo que haya en esa caja de Petri. Y eso es lo que usamos, eso es lo que vemos. Tricoderma, un viejo amigo. Está en todas partes, porque unas veces funciona y otras veces no. Es que es más bonito el que usted tiene que el que tienen en otra parte. Y por eso usted lo formula y lo vende. ¿Será que sí? Probablemente. Probablemente. Todo ese tipo de preguntas hay que hacerlas. Pero lo que sí quiero decirles es que en los suelos no es que no existan estos organismos, es que más bien hay que favorecerlos a través de las prácticas agrícolas. Y lo que el control biológico actual nos está diciendo es más bien favorezcamos los sustratos e incrementemos la diversidad microbiana. Y no es solamente con una aplicación, es con la diversidad vegetal.
Entonces, miremos esto. Si nos dejan, como dice la canción, listo. Entonces, nosotros tenemos disbiosis. ¿Qué es eso de disbiosis? Cuando se rompe el equilibrio de ese microbioma y aparece el patobioma. Y resulta que los científicos recientemente lo han llamado el principio de Ana Karenina. Resulta que en ese libro Tolstoy dice que hay familias que son infelices. Todas las personas felices se parecen, pero cada persona infeliz es infeliz a su manera. Entonces, él dice, cada microbioma con disbiosis, o sea, un patobioma, tiene particularidades. Nosotros hemos hecho estudios en este país, por ejemplo, en banano, y sabemos que el microbioma cultivable es mucho más abundante cuando hay enfermedad, pero es abundante hacia el lado negativo, ¿cierto? Por lo menos el cultivable. Entonces uno se asusta diciendo, ay, pero es que hay mayor diversidad. Sí, pero funcionalmente esa diversidad es conducente a degradación, por ejemplo, de celulosa, que puede conducir a daño en la planta. Entonces, la diversidad microbiana es un factor importante para prevenir enfermedades. Pero otra de las cosas que me encontré fue esto. Este es un ensayo en manzana. Resulta que una de las cosas que vieron en un suelo con disbiosis, en plantas con disbiosis, ¿qué son plantas con disbiosis? Les voy a narrar un ejemplo que se puede parecer a cualquier aguacate que uno conozca en este país. Eran plantas que de vivero traían problemas. Era el caso de esta investigación. Venían ya con problemas de raíces. Cuando fueron plantadas, ¿cierto? Lo primero que hicieron esas plantas fue presentar una respuesta de defensa. Nosotros cuando estamos en laboratorio y estamos midiendo sistema inmune, decimos, ¡ay, qué chévere! Se aumentaron los marcadores de sistema inmune, como las fitoalexinas. Y resulta que esas fitoalexinas fueron un desgaste metabólico para estas plantas con disbiosis que presentaron síntomas graves de enfermedad en las raíces. Y hay una disminución en la diversidad alfa. La diversidad alfa es la diversidad local, no la introducida, que es lo que uno hace. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que definir en algún punto qué es un microbioma sano, un microbioma enfermo. Y primer puntico, después de lo de favorecimiento de diversidad, es plantas sanas. Plantas sanas, ninguna planta enferma en plantación, ninguna. Ese es el principio básico. Son plantas con disbiosis, van a responder distinto. Ay, que es que uno a veces ve unas respuestas muy lindas del control biológico, sí, pero usted imagina lo hermoso que hubiera sido si hubieran estado sanas desde el principio. Esta es una de las cosas que la ciencia está diciendo. La otra es que nosotros seguimos teniendo un desafío más. Nosotros que tenemos efecto de montaña y que tenemos fijaciones de hasta el 95% de fósforo en nuestros suelos, ¿cierto? La otra cosa con la cual nosotros lidiaremos en control biológico y ya lo hacemos en nuestra cotidianidad es usar cosas como, no me pagan la propaganda, Mexana, una costumbre sana. Muchos, ¿cierto? Usamos el talco en las mañanas o no lo usamos en los pies. Eso es triclosan. El triclosan interrumpe un alfabeto de comunicación que tienen los microorganismos. Ese alfabeto o esa forma de comunicación se llama quorum sensing. Las bacterias hablan, los hongos hablan, tienen un alfabeto. Por ejemplo, las bacterias gram negativas son las acilomosherin lactonas, son unas moléculas que les dicen, bueno, listo, somos 2, 3 bacterias, no, todavía somos muy poquitas, no ataquemos. Somos 1 millón, listo, ya sí, ataquemos. Y no hay sistema inmune que pueda con nosotras. Ese tipo de comunicaciones se llama quorum sensing. Resulta que las gram negativas tienen unos disruptores, las acil-homocerin lactonasas, y no las dejan comunicarse. Entonces somos 3 bacterias, somos 11 millones de bacterias y nunca vamos a atacar la planta porque no nos estamos comunicando. Entonces eso se llama quorum quenching. Los hongos también hablan con moléculas de farnesol.
Las plantas tienen moléculas de quorum sensing, ellos se comunican. Los disruptores de la comunicación son una forma de control biológico y estamos haciendo uso de antibióticos para bacterias cuando esto existe, ¿cierto? Y nosotros lo usamos por la mañana en Mexana, una costumbre sana. Se puede en agricultura. Tenemos que hacer las pruebas, tenemos que adaptarnos, pero esta es otra herramienta que debemos utilizar. Bien. Y por supuesto, favorecimiento del sistema inmune. No voy a hablar de este. Me dijeron que faltaban 10 minutos y ya falta 1 minuto. Ya les dije esto del microbioma, pero lo que sí quiero decirles es que el control biológico no solamente debe favorecer a la planta, que son las... Yo inclusive lo tengo escrito en un libro, qué pena con ustedes. Favorecimiento a la planta, desfavorecimiento al microorganismo. Eso es el control biológico. Ahora hay un tercer componente, favorecimiento al microbioma. Ese es básicamente el mensaje en esta exposición. Les voy a dar rápidamente un ejemplo de menos de 30 segundos que se usa en entomología. Los áfidos son chupadores. De ahí nos sacan de la savia todos los aminoácidos que necesitan para su vida. ¿Y de dónde los sacan? Porque eso no aparece de la nada. Ellos tienen una asociación con una bacteria, Buchnera fidicula, y casi todos los insectos la tienen. Esta es una asociación simbiótica así de antigua, pero quiero mostrarles esto. Este es el abdomen de un áfido. Aquí esta es Buchnera, es la que les estoy diciendo. Esa bacteria le pasa al áfido los aminoácidos que él no adquiere a través de nutrición de savia. Buchnera, ¿cierto? Aparte de pasarle los aminoácidos que necesita y de estar en estos cuerpos que se llaman bacteriosomas, induce resistencia a insecticidas, por ejemplo. Entonces, ese microbioma o esa simbiosis de los insectos, que es un modelo un poquito más sencillo de si la palabra cabe, que algunos patógenos nos están mostrando, que esa complejidad sirve inclusive para conferir resistencia a insecticidas. Bueno, resulta que aquí está Buchnera. Y se acuerdan que hablamos de los fagos. Miren lo que hacen en Brasil. Bien, estos son daticos, pues, de genoma reducido, no sé qué, pero ustedes van a tener la diapositiva, ¿cierto? Entonces aquí traduje un pedacito de este artículo que tampoco es tan reciente. Usan virus para control de Buchnera. Buchnera se muere, el áfido se muere de hambre. Así de sencillo. Lentamente. Eso quiere decir, ¿cierto?, que esos virus ayudan a controlar. ¿Y saben cuál es el virus que utilizaron? El soybean mosaic virus, porque resulta que no solamente es fitopatógeno, sino que también tiene capacidad de controlar a Buchnera. Qué intrincadas relaciones. Qué intrincadas relaciones las que existen ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, fenómenos que nosotros vemos como resistencia a insecticidas, como capacidad de colonización de otros hábitats, como apertura a otros hospederos, pueden estar asociados a estos. ¿Saben que me encontré? Por ejemplo, Wolbachia. Ustedes saben que lo están aplicando en las zonas cálidas para control de mosquitos. Pero Wolbachia es un simbionte supremamente común en insectos y mata a algunos insectos. Les disminuye, los mata no. Discúlpenme, es que como no soy entomóloga, ¿cierto? Ustedes me disculpan. Disminuye la tasa reproductiva, en fin, y entonces va diezmando la población. En algunas otras poblaciones les confiere ventajas, se reproducen más rápido, en fin. Entonces se vuelve aquí que no solamente mirarlo con 1 minuto y está que me... No, tranquila, no tienes que... Soy yo la que me tengo que disculpar por el tiempo. Entonces, estas son las estrategias que nosotros podríamos utilizar. Que esto ya se los dije, pues cierto. Entonces, quorum quenching, resistencia sistémica, diversidad e innovación. Una de ellas es el favorecimiento de sustratos. Y todo visto con curiosidad, con muchísima curiosidad, porque estas cosas no son nuevas. Sin embargo, ahora las publican porque simplemente las vieron distintas. Es sencillamente eso.
Es ese mi mensaje, es estar curiosos a lo que nos dice el sistema productivo, y a ser muy juiciosos con ciertas cosas, porque lo que hagamos no es inocuo. Por último, les agradezco mucho su atención y estoy muy contenta de ver tantas mujeres en el auditorio. Necesitamos más mujeres en ciencia, más mujeres haciendo esto. Así que les voy a regalar un aplauso para las damas que están aquí y muchas más en ciencia. Gracias. Gracias.